Hace un año o más decidiste no volver a tocar No Man's Sky porque te aburría, ya no sabías qué hacer o simplemente te llamó la atención otro juego. Pero con esta última actualización de No Man's Sky 5.0 Worlds parte 1, decidiste volver a darle una oportunidad. Parcero, yo soy Caliche y hoy te voy a mostrar los cambios más importantes que ha tenido No Man's Sky desde el 2023, para que te puedas asombrar con todos los cambios que ha tenido, puedas llegar a tus partidas o iniciar una nueva conociendo los últimos cambios. Pero antes, como siempre te menciono, dale like y suscríbete y activa la campanita para que puedas conocer guías, tutoriales y lo último que ha salido de No Man's Sky. Además, pásate por los directos, la verdad es que la pasamos bien chimba. Te dejo los links por acá abajito. Ahora sí, a lo que nos cruje, agárrate porque seguro no estás preparado para lo que se viene. Para febrero de 2023, Hello Games lanza Fractal, la versión 4.1 de No Man's Sky, y con esta se agregaron al juego cosas como el catálogo de maravillas, donde puedes guardar maravillas como animales, planetas o flora que más te gusta y poderla exhibir en tus bases. Nuevas mejoras en la iluminación y en la configuración de los gráficos, permitiendo un mejor rendimiento. En los portales, monolitos y ruinas ancestrales se agregaron más efectos que le dan a estos lugares de interés un aspecto más misterioso con neblina, polvo y efectos visuales. En cuanto a jugabilidad, se agregó el cambio de mano que va a sostener la multiherramienta, teniendo la posibilidad de cambiarla al lado izquierdo o al derecho. Adicional, se agregó la opción de desactivar la rotación automática de la cámara, y para el modo multijugador podrías habilitar las refinerías para que otros jugadores o amigos hagan uso de tu base. Para Switch se habilitaron las misiones del Nexo, y en cuestiones de realidad virtual se tuvieron muchas mejoras en el modo de construcción, a la hora de combate, mejoras en la navegación del mapa galáctico y optimización del juego. En abril de 2023 llegaría la actualización de No Man's Sky 4.2 Interceptor. Esta fue una de las más relevantes de 2023 porque se agrega la opción de poder buscar naves centinelas estrelladas que podemos reparar, hackear y así quedárnoslas para nuestra colección de naves. Estas se podrán encontrar con nuevos diseños, ya que son generadas procedimentalmente con diferentes cabinas, alas, motores y colores que te dan un amplio espectro para todos tus gustos. Asimismo, llegaron los planetas disonantes, planetas que fuerzas oscuras han corrompido y donde vamos a poder encontrar nuevos recursos, nuevos edificios, nuevas naves centinelas estrelladas y tecnología secreta. Así como los planetas fueron modificados, los centinelas que habitaban allí también han caído en estas fuerzas oscuras, convirtiéndose en corruptos, modificando su apariencia y siendo más agresivos que antes. De los planetas disonantes vamos a poder obtener recursos como son el Atlantidium, espejos invertidos, vidrio recuperado y nuevas tecnologías secretas centinela para instalar a nuestra multiherramienta, nave o exotraje. Al poder tener acceso a las naves centinelas, también podemos buscar campamentos donde podrás hallar dos multiherramientas nuevas centinelas tipo pistola y tipo rifle. Para junio de 2023, Hello Games optimizó No Man's Sky para todos los dispositivos que tuvieran en su sistema operativo Mac, llegando hasta nuevo mercado y ampliando el rango de jugadores. En agosto de 2023 se lanzó No Man's Sky 4.4 Echoes y con un nuevo lore para todos, descubriendo nuevas formas de vida llamados los autófagos. Son seres que se han ocultado por muchísimo tiempo, construidos a partir de chatarra y tecnología recuperada. Con esta actualización se agregaron los cargueros piratas, grandes cargueros tenebrosos que atacaban a cargueros civiles en los sistemas más débiles de la galaxia. Cuando saltes a uno de estos sistemas podrás combatir este nuevo carguero, defender la flota y destruirlo para así poder reclamarlo para tu inventario. En la anomalía agregaron una nueva terminal donde vas a poder desmantelar tu multiherramienta que menos te guste y poder obtener módulos de mejora, recursos y tecnología para mejorar tus multiherramientas preferidas. Los que regresaron o los autófagos son una nueva raza en la que podrás seguir una serie de misiones para conocer en detalle por qué se han escondido durante millones de años. Para poder acceder a estas misiones tendrás que haber completado la misión de la purga, que es el final del camino de Artemis. Tendrás que tener un asentamiento y haber terminado la misión Un Rastro de Metal, la del Minotauro. Cuando tengas estas misiones completas vas a realizar un salto a otro sistema y eventualmente te van a saltar un aviso donde podrás iniciar la misión de los autófagos. Respecto a la jugabilidad con la nave, agregaron la posibilidad de cuando estemos en combate vamos a tener la opción de desviar la energía de la nave hacia los escudos, las armas o los motores para darle un bonus extra y realizar diferentes estrategias a la hora de combatir piratas o centinelas.
Asimismo, han llegado las nuevas multiherramientas Atlantic que vas a poder encontrar en los planetas disonantes. Son multiherramientas excelentes para farmear, ya que su runa no se recalienta en lo absoluto. Te las recomiendo mucho. Con toda la nueva visión de los autófagos, podrás encontrar nuevas skins para tus personajes, misiones secundarias que te darán recompensas con las cuales podrás comprar partes para crear los nuevos bastones autófagos, dándole un aspecto más robótico a tu personaje. Orbital fue la actualización que deslumbró a todo el mundo para marzo de 2024, ya que con esta No Man's Sky llegaba a su versión 4.6. Con esta actualización se reconstruyeron totalmente las estaciones espaciales, tanto en su aspecto interior como exterior, más imponentes, con mejores texturas, combinación de estructuras y muchos colores nuevos para cada una de ellas. Esta actualización también trajo una distribución nueva para el interior de las estaciones espaciales, cambiando los terminales de los comerciantes, nuevos elementos gráficos y colores aún más sorprendentes. Con Orbital llegó la tan aclamada y solicitada personalización de naves, una nueva terminal que vas a poder encontrar en las estaciones espaciales y con la cual vas a poder armar la nave que más te guste. Asimismo vas a poder cazar naves por toda la galaxia para poder retirar la cabina, las alas y los motores de las naves que más te gustes y crear una única para ti. Se le agregó a los rangos de las razas de No Man's Sky, los Geek, los Viking y los Korvax, una nueva función de poder recibir descuentos en los módulos que compremos dependiendo del rango que tengamos en cada uno de ellos. Entre mayor sea el rango, mayor será el descuento. Al escáner de economía de nuestra nave se le agregó una nueva función de poder identificar sistemas con alteraciones en la economía y de esta forma poder aprovecharlos para comprar recursos en sistemas cercanos con descuento y poder llevarlos para obtener muchas unidades para nuestro inventario. Y llegamos al casi presente, julio de 2024. Porque cuando veas este video seguramente ya habrán salido nuevas actualizaciones. Sin embargo, para esta fecha Hello Game lanza No Man's Sky 5 Worlds Parte 1. Luego de 8 años desde su lanzamiento, considerada como la actualización más grande que se le ha hecho realizada a No Man's Sky, Worlds Parte 1, como su nombre lo indica, trae un rediseño completo de los planetas de No Man's Sky, con nuevos biomas desérticos, paradisíacos, tóxicos, congelados y muchos más. Asimismo, fueron agregados nuevos mundos más dramáticos donde vas a poder construir tu base sobre islas flotantes. Lo que más sorprendió con esta actualización fue cómo actualizaron la dinámica del agua, convirtiéndola en más realista, dependiendo del planeta donde ésta se encuentre, si hay viento o no, o si está ocurriendo una tormenta. Asimismo, el agua va a cambiar de color dependiendo del bioma donde se encuentre. Con No Man's Sky 5.0 Worlds Parte 1, Hello Game decidió meterle toda la ficha y agregó nueva fauna, nueva flora más exótica, bichos más aterradores y algunos vas a tener que derrotar para conseguir nuevas skins exclusivas que estos van a poder darte. Siguiendo con la creación de naves, se incluyó la posibilidad de crear naves solares. Así los amantes de este tipo de nave van a poder crearla a su gusto y buscar las mejores partes por toda la galaxia. Con el cambio en las mecánicas del agua, llega una nueva tecnología que vas a poder instalar en tu nave para poder realizar aterrizajes sobre el agua. Esta tecnología la vas a poder desbloquear en la anomalía y es muy útil para los planetas que son oceánicos o simplemente para sentarse a disfrutar del paisaje. Seguramente cuando estés viendo este video ya van a salir muchas más actualizaciones. Cosas como un nuevo sistema morado con un nuevo elemento, mejoras en la usabilidad a la hora de construir bases, más fauna y flora como mantarrayas, dragones invisibles, nuevos biomas como bosques hundidos, ciudades hundidas, gigantes de hierro y más. Espero que con este video y todos los cambios que han llegado en alrededor de un año puedas volver a esta chimba de juego que nunca deja de sorprendernos y que sigas explorando la galaxia o las galaxias en busca de nuevas maravillas. Parcero, si quieres conocer más sobre No Man's Sky, te invito para que veas esta playlist. Allí vas a poder encontrar guías, tutoriales, consejos y mucho más. Además, como siempre te digo, parcero, sígueme, que para ti es gratis y a mí me ayudas un montón. Nos vemos.